Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro estudio de Escuela Sabática. Estamos estudiando en este primer trimestre las bienaventuranzas. Y en esta oportunidad, aquí en el estudio del Departamento de Multimedia de la Asociación General, Pastor Svetan Petkov, primer vicepresidente de la Asociación General, y quien les habla el Pastor Pablo Unger. Primeramente queremos pedir la dirección de Dios a través de una oración silenciosa. Haciendo un pequeño repaso del estudio de la semana pasada, estábamos viendo sobre los bienaventurados los misericordiosos. Y estudiábamos cuán importante es esta práctica de la misericordia, porque ellos alcanzarán misericordia también. Como sabemos, necesitamos todos el favor de Dios. Primeramente hemos recibido el favor de Dios en nuestra propia vida al ser sido rescatados del pecado. Pero ese amor de Dios que se manifiesta para con nosotros, esa misericordia tan grande de Dios, como la vemos allá en San Juan 3:16, en nuestro estudio de lección de repaso, también a través del Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad, el Señor desea que lo pongamos en práctica en nuestros actos de misericordia a aquellos necesitados. Y como mencionaba también nuestra lección, en estos últimos días de la historia habrá siempre necesitados, personas pobres, personas enfermas, huérfanos, viudas. Y cuán importante es que actuemos como el Señor Jesús también vivió para ayudar a los necesitados, sanando las dolencias, no solamente pensando, bueno, lo que puedo yo es el resto, lo que me queda compartir con otros, no, sino que nuestra vida sea también pensando en nuestros semejantes, en el compartir unos con otros. Y así también recibiremos el favor de Dios en nuestras necesidades cada día. Y como decía en nuestra lección también, Dios tiene un almacén lleno de tesoros y desea abrirlos y debemos actuar por fe, para que también cuando nosotros estemos en situaciones que quizás también necesitemos, podamos con fe estar seguros de que Dios proveerá según su gran misericordia para nosotros también. Y tenemos hoy nuestro nuevo capítulo, bienaventurados los de limpio corazón. Y como dice allí la bienaventuranza, porque ellos verán a Dios. Quiere decir que si no hay limpio corazón, no veremos a Dios. Será importante esta bienaventuranza, bienaventurados los del limpio corazón. ¿A qué se referirá ese limpio corazón? ¿Qué puedes comentar sobre ello, Pastor Petkov? Es muy interesante la pregunta. Prácticamente hay que entender también qué significa corazón en el contexto bíblico. También a ver a Dios y todo eso son términos muy interesantes. Corazón normalmente se usa en distintas formas y también en distintos contextos y significa también a veces distintas áreas de nuestra vida. Y no se refiere de ninguna manera del órgano físico que nosotros, cada uno tiene un corazón. Normalmente se refiere a los sentimientos, a los pensamientos, también se refiere o se usa para describir la vida como tal, la persona como tal en general, pero yo creo que en esta lección, más que todo el corazón significa nuestra naturaleza escondida, nuestra naturaleza subconsciente, nuestra naturaleza de carácter y de motivos, de actos y hechos que nosotros tenemos. Y en ese sentido es este corazón. Y cuando eso está limpio, significa que nosotros de verdad actuamos inspirados por el Espíritu Santo y no más inspirados por nuestras concupiscencias, nuestros motivos egoísticos y todo malo que también existe en este corazón. Ver a Dios o que vamos a ver a Dios, yo creo que
si no tenemos los corazones limpios, si no tenemos el Espíritu Santo que tomó una posesión total en nosotros, entonces si vemos a Dios vamos a desear a morir, porque eso es que sucede con los impíos cuando ellos ven a Dios. Ellos van a morir de angustia y van a decir que caen sobre nosotros las piedras y todo. Por eso, para que ser limpio de corazón, vamos a ver en la lección que todo cómo se sucede, pero eso es un cambio de un corazón nuevo que es nuevo creado por Dios. Ya, muchas gracias. Ahí en la misma introducción tenemos cuán importante es esto, que dice que solo los puros de corazón verán a Dios. Y creo que esto se refiere también a la redención, se refiere a poder obtener este deseo de cada cristiano sincero de estar un día en las mansiones eternas y poder ver cara a cara también a nuestro Dios. Por eso David, ahí también ya lo coloca en la introducción de nuestra lección, pide a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es tan importante este corazón limpio, este corazón limpio, que es comparado tan precioso como el oro. El oro es uno de los metales más deseados. ¿Y por qué lo compara? Como vamos a estudiar nuestra lección, ese limpio corazón no es el corazón físico. ¿Pero por qué? Porque el corazón físico es tan vital para nuestra vida que si deja de latir, perdemos también nuestra vida. Si hay problemas en el corazón, perdemos la vida. Y aquí vemos también nuestra vida espiritual está en riesgo. Dios nos ayuda a poder comprender cuán importante es este estudio de tener un corazón limpio. Vamos a estudiarlo, vamos a profundizar. Sí. El corazón es engañoso, la primera parte. ¿Cuál es el estado natural del corazón del hombre según las Escrituras? Tenemos varios textos aquí, pero mencionan todos misma dirección. ¿Cuál es la situación del corazón natural? Consideramos Jeremías del principio, Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Debemos considerar esas palabras. Primero, que es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Significa que nuestra naturaleza es corrupta, no solo un acto, un hecho y cositas por aquí por allá que no está en acuerdo con Dios, pero en principio el fundamento está perverso. Perverso significa no solo un acto de transgresión, pero significa que tenemos hasta un costumbre de actuar equivocadamente, un costumbre de actuar pecaminosamente. Y eso es lamentablemente nuestra condición. El origen es de dos lados. Primero, la naturaleza heredada que tenemos ahora no 4.000, ahora tenemos 6.000 años de degradación que tiene todo tipo de tendencias malas, pero más que todo influye, y vamos a ver también eso en la lección, más que todo influye en nuestra actitud y nuestras decisiones diarias, porque podemos influenciar que esa naturaleza se desarrolla en el pecado o podemos decidir que esa naturaleza puede ser matada, subjugada bajo la influencia del Espíritu Santo. Aquí vemos en los textos, por ejemplo, el caso de Proverbios: perversidades hay en su corazón, andan pensando el mal en todo el tiempo, siembran las discordias. Y aquí vemos ya el pensamiento, y también el texto de Génesis 6:5, todo designio de los pensamientos del corazón irá de continuo solamente al mal. Pero ¿será que solamente pensamos el mal? Hay algo interesante que tenemos aquí en la nota. Dice, están muriendo espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales, que su dominio propio parece haber desaparecido.
Ahí vemos entonces que tenemos esos pensamientos, que las facultades superiores, como lo menciona aquí, están casi dormidas. Nuestra conciencia no nos cuesta identificar y nos dejamos, como menciona aquí, llevar por esos apetitos y al final nos vemos que siempre estamos en dificultades y en problemas y estamos no mejorando o no llevando nuestra vida para el bien, sino nos llevamos por nuestros deseos que son lamentablemente hacia el mal. Por lo tanto, ¿qué es natural en el corazón humano? La pregunta 2. Bueno, ¿qué es natural? Es ir abajo y no arriba. Eso es que dice también aquí el testimonio. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, eso es natural. Eso es carnal también, otra palabra que se usa mucho en la Sagrada Escritura. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es versículo 23. La única salvación que tenemos nosotros es sometemos bajo el control del Espíritu Santo, que entonces hace que esas cosas no salen más, que prácticamente toma el control, el mando de nuestra naturaleza, de nuestra mente y nuestro corazón. Qué triste es, gracias, como vemos aquí en la nota, que como dice después de su caída, no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Y eso es lo que vemos, el ser humano, sus inclinaciones, sus alegrías son constantemente en el mal. Por eso dice los pensamientos ahí, deseamos nuestro propio yo siempre sobresale y no nos preocupa lo que sufren los otros o cómo se sienten los otros, pensamos o cómo se sienten nuestra familia, nuestros hijos, pensamos en nuestros propios intereses y eso ha llevado tanto sufrimiento en esta humanidad. Y ahí por eso también importante aquí coloca, y creo que es aplicable para jóvenes y para todos, de que nuestra asociación con las personas es muy importante. ¿Por qué? Porque al yo estar debilitado de tener esa tendencia hacia el mal constantemente, como dice aquí, si yo me asocio con hombres o mujeres de moral dudosa, los malos principios y costumbres no tardarán en andar en la misma senda. Tan rápido se pega a nuestra vida. Vamos un poquito más allá. ¿Qué dice el apóstol Pablo que debemos vestir y de qué despojarnos ahora? ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo en esta situación que tiene el hombre, en esa tendencia que tiene el hombre constante hacia el mal? Bueno, ese es el punto que yo todo el tiempo estaba mencionando, que es prácticamente nuestra solución, porque negativamente hablando, nosotros sin Dios no tenemos esperanza. Nosotros sin Dios estamos muertos, estamos sin existencia, estamos liquidados totalmente. Eso debe quedar claro. Pero el punto es que con Dios las cosas cambian. Y no debemos permitir ni el pensamiento que podemos aceptar el cristianismo, podemos ser parte de la familia divina y no podemos tener este poder de victoria, este poder de victoria sobre el pecado. Aquí dice la pregunta muy claramente, es en Colosenses 3:5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones, todo eso que la otra pregunta dice que sale desde dentro del corazón. Aquí dice hacer morir. Aquí no menciona el versículo en Romanos capítulo 8, donde dice que esto morir sucede bajo el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace que mueren esas cosas.
Y eso es el punto central del Evangelio, donde Jesús hace este cambio, el Espíritu Santo hace ese cambio en nuestros corazones. Y si eso no sucede, entonces vamos a ver más allá, todavía no tenemos la experiencia de una conversión genuina. Aquí leyendo un poco más, en versículo 14, y sobre todas esas cosas, vestóis de amor, es el ¿Qué es el vínculo perfecto. Entonces, no solo que deja morir el antiguo, el carnal, el malo, pero Dios lo reemplaza con una cosa nueva, una criatura nueva. Es también importante entender que Dios no hace una mejora de nuestra naturaleza antigua, Él la cambia, Él hace morir la antigua y es una nueva criatura que surge como un fruto del Espíritu Santo. Muchas gracias. En esta pregunta creo que ahí vemos justo como tú mencionas, la otra parte. Porque vemos, según veíamos en la pregunta 1, para mí una palabra clave es ahí en la nota, era el condescender, que quiere decir que estamos nosotros autorizando y permitiendo a esos deseos tomar control de nuestra vida. Pero aquí vemos lo opuesto, hacer morir, como tú acabas de mencionar. Y eso, por un lado, hemos dicho que no tenía más el gozo en Dios, pero en esta pregunta justo coloca el ejemplo también el texto de Enoc. Y aquí creo que es algo muy importante, porque ese hacer vestíos es también esa decisión, tanto uno decide para seguir haciendo el mal constantemente y dejar el impulso a esa naturaleza mala, como también el vestirse, como es la recomendación aquí de Pablo, de la vida de Dios, de la relación con Dios. Y eso fue la decisión de Enoc. Cuán hermoso, como dice aquí, pero el corazón de Enoc estaba puesto en los tesoros eternos. Eso quiere decir que Enoc amaba a Dios. Había llegado a dejar de amar las cosas de este mundo por esa entrega que había hecho a Dios y amaba las cosas de Dios. Y eso es hermoso porque no estaba más subyugado, como decía la primera nota, subyugado al mal, sino estaba ahora gozándose en el bien, en la relación con Dios. Es verdad, eso es una obra que el Espíritu de Dios había hecho en la vida de Enoc. Pero nosotros somos los que tenemos que decidir apartarnos del mal, como dice aquí, de fornicación, de impureza, de pasiones desordenadas, de todo eso que tenemos en nuestros pensamientos, esas inclinaciones naturales que batallan con el hombre, para que podamos, con la ayuda de Dios, tener esa experiencia hermosa que tuvo Enoc de vivir en relación con Dios. Amén. Pero cuán importante fue para Enoc también apartarse del mal y tomar el tiempo con Dios. Imagínense que en caso de Enoc, él no solo que venció sus propias debilidades, pero dice que él no pasó ni por la muerte. ¿Qué significa? Que también la naturaleza heredada por Adán no lo perjudicó. Por fe, Dios lo cubrió y el cambio que él alcanzó, entonces él se convirtió en un símbolo a los 144,000 que va a haber de Dios y prácticamente parte de ellos no van a pasar por la muerte. Es increíble que se puede alcanzar por los méritos de Dios, sus méritos divinos, no por nuestros esfuerzos personales. Y eso debemos predicarlo y debemos enfatizarlo porque este cambio es sumamente importante en nuestra vida, porque si no, estamos prácticamente cristianos sin poder. Debemos meditar más en la vida de Enoc, para que seamos contagiados por Enoc. Amén. Así como decía anteriormente, no asociarnos con aquellos que nos llevan al mal, sino asociarnos con Enoc, el siervo de Dios. Un corazón puro. La pregunta 4, ¿podemos saber qué hay en el corazón humano? ¿Qué reconoció el rey David? ¿Qué podemos ver según estos textos de Jeremías y Salmos? Hay varios textos aquí. Bueno, los textos son maravillosos. Aquí empezamos con Jeremías. Yo, Jehová, que escudriñó la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según
sus caminos según el fruto de sus obras. Es interesante la oración, no solo de Jeremías, pero también a David y los otros hombres de Dios, siempre fue, por favor, descubre, examíname. ¿Por qué? Porque ellos sentían y sabían por experiencia que nuestra naturaleza es cambiable. Nosotros podemos sorprendernos de nosotros mismos increíblemente. Por eso yo me lo quiero como ilustrar con una experiencia de la escuela. De la escuela, cuando nosotros vamos a la escuela o fuimos niños, cuando uno estudia la lección, ¿qué actitud tiene? Maestro, aquí estoy yo. Bueno, pregúntame, yo te puedo responder, ¿verdad? Pero cuando uno no estudió la lección, se esconde y dice, ay, por favor, que no me ven, mejor que no me ven, que no me preguntan, ¿verdad? Y en ese caso, bueno, no podemos compararlo perfectamente porque nunca podemos ser seguros que sabemos algo o que tenemos algo. Pero si tenemos la actitud de aprender y de cambiar las cosas a bien, entonces tenemos la actitud de esos hombres de Dios, que dice, examíname aquí, y a sus hijos heriré del muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. El único que sabe qué es en nuestro corazón es Dios. Me recuerdo una estadística, lo leí en una revista de psicología. Dice un psicólogo que, de acuerdo a las distintas examinaciones, testes que ellos hicieron, una persona, bueno, hablamos del mundo, una persona que se encontró con una joven, dos jóvenes, vamos a decir, que no son casados, y se encuentran un femenino, un hombre, una chica, y empiezan una conversación, y los primeros 10 minutos ellos intercambian más de 25 mentiras. Imagínense. Bueno, el hombre se hace más fuerte que se hace que gana más dinero, un poquito en las palabras, y las chicas se hace algo otro que no es. Entonces, cuando aparentar algo. Sí, cada uno quiere, eso es la naturaleza increíble, eso es el corazón engañoso, que nosotros siempre queremos mostrar algo que nosotros no somos. Y el único que puede que puede descubrir eso es nuestro Señor. Así es, Dios conoce todo, no podemos ocultar ni aún los pensamientos a Dios. ¿Qué sucederá con la persona que recibe un corazón puro? Yo creo que aquí en el consejo del sabio Salomón, el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Es interesante el consejo. Él amará al Señor porque de todo corazón y estará en unión con Dios, con el Rey del universo. Y será, creo, aquí tenemos la experiencia que mencionamos anteriormente de Enoc, porque realmente estará unido a Dios de tal forma, tan estrecha, que recibirá los favores de Dios y esa transformación se irá creciendo en su vida y ese milagro grande de tener ese nuevo corazón, como tú mencionabas. Un corazón puro es lo que Dios coloca en nuestra vida. La próxima sección es ¿qué se necesita para ver a Dios? Era la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpios corazón porque ellos verán a Dios. Y la pregunta 6, ¿qué cambios de corazón reciben los hijos de Dios? ¿Qué puedes decir con respecto a esto? Vamos a ver, aquí son versículos muy importantes.
encontramos en las crónicas los versículos que hablan de Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sirve con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Bueno, aquí no solo habla de un corazón limpio, pero también habla de un corazón perfecto. En comparación con toda la imperfección que nosotros descubrimos en nuestros corazones, entendemos que eso de una forma natural es imposible, que nosotros tenemos un corazón perfecto, pensamientos perfectos, un carácter perfecto. Pero eso es posible si nosotros nos invitamos al Señor y entonces hacemos un testamento con Él y Él hace un nuevo corazón. En la pregunta interior creo que fue un testimonio, el último testimonio aquí, discurso maestro de Jesucristo. Dice la sierva del Señor que hay gente que intelectualmente están convencida, pero no convertida. ¿Qué significa eso? Que estamos convencidos lógicamente, intelectualmente, y es algo obvio. Hoy día todo el mundo habla del vegetarismo, por ejemplo, es algo bueno para el hombre. No hay objeciones en eso, pero eso es una forma intelectual de aprender las cosas, por pruebas científicas, pero la fe es una cosa distinta. Y si nosotros no llegamos al punto de este cambio del corazón, todavía no podemos hablar de una conversión. Esto es importantísimo. Por eso, sin tener esa experiencia, no podemos entender cómo puede hablar, Señor, de un corazón perfecto en el caso de Salomón. Y sabemos que él tenía un corazón perfecto en el principio, porque fue un hombre humilde, hizo mucha ofrenda del Señor y dijo, dame la sabiduría porque yo no sé. Fue una persona que de verdad recibió y hacía las cosas con un corazón sabio y perfecto. Pero, ¿qué pasó? Se corrompió con el tiempo, se apartó de los caminos del Señor. Y eso puede pasar con cada uno de nosotros. Debemos recordar la otra pregunta, que no hablamos mucho de eso, que la compañía, la sociedad, influye mucho, y como él se metió en sociedad con mujeres de otras religiones paganas, entonces claro, él se apartó del camino del Señor, y él fue el hombre que tenía la sabiduría más grande y una promesa que nadie tenía y va a tener. Y todavía se dejó influenciar por esas mujeres. Por eso hay que ser muy cuidadoso con todo esa situación conjunto, para no solo tener el corazón perfecto, que es creado por el Señor, pero también guardarlo toda la vida y que dejarse o ser fiel hasta el fin para ver Dios como dice la bienaventuranza. Creo que aquí se aplica el texto de la Escritura donde dice regocijaos en el Señor, y otra vez os digo regocijaos. Que debemos tener ese gozo constante en el Señor para poder batallar contra el pecado, que también desea tomar el gozo, pero que nos lleva hacia el mal, hacia la perdición. Y aquí es por eso que dice que la persona que realmente su corazón está en Dios, preferirá la pobreza, lo oprobio, la separación de sus amigos, o cualquier sufrimiento antes de contaminar el alma con el pecado. Y eso es importante, que cambien totalmente los deseos, los gustos, porque el Señor realmente con su Espíritu mora en nuestra vida. La muerte es antes que el deshonor o la transgresión a la ley de Dios debería ser el tema de todo cristiano. Y dice que no tolera el pecado tampoco en la iglesia, en la vida práctica. Él va a defender, ¿por qué? Porque si el pecado de una forma
no decimos, bueno, no es tan malo, y nos colocamos muy cerca del pecado, va a pasar lo que leímos en la primera parte de nuestra lección, lo que estudiamos. Vamos a caer y vamos a tratar de justificar el pecado. El Señor tenía muy claro, Jesús, en su ministerio y en su vida, que amaba al pecador, pero tuvo siempre una división muy clara con el pecado. Y nuestra lección nos lleva a ese punto también a terminar, de quién toma Jesús especial cuidado. Y se refiere a eso, cómo Jesús veía a los seres humanos, especialmente aquellos que estaban en dificultades en el pecado. Cómo tomaba Jesús cuidado de esas personas. ¿Qué podemos concluir de nuestra lección ahora? Bueno, la última pregunta prácticamente hace un repaso de las otras lecciones que tenemos hasta aquí. Así es. Porque Él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Y allá llegamos a la primera bienaventuranza, los pobres de espíritu. Me ha enviado a sanar de quebrados de corazón, quebrantados de corazón. Y de los ciegos, de los necesitados. Y entendemos que todos ellos que se sienten mal, que se sienten con corazones quebrantados, que se sienten pobres en las cosas espirituales del Señor, ellos están en el buen camino. Y prácticamente debemos entender que más puro es nuestro corazón, más impuros nos sentimos nosotros, porque más cerca estamos del Señor Jesucristo, más imperfectos nos vemos nosotros. Entonces la pureza del corazón excluye el orgullo, excluye la confianza propia. Y como Enoch, cada día más puro es el corazón, más es el deseo a unirse con el Señor, más es el deseo a vivir en otro ambiente, un otro lugar, en el reino celestial y no en este mundo pecaminoso. Y eso es la experiencia de Enoch día a día. 300 años él andaba con el Señor con este deseo tan fuerte de vivir una vida santa, una vida perfecta con Dios, con el Espíritu Santo, apartado del mal, apartado del pecado. Y eso es posible, es un deseo también del corazón, pero de un corazón nuevo, que lo hace Jesús. Dios nos ayude para que podamos abrir y entregar nuestro corazón. Amén. Con esos deseos carnales, para que pueda tomar el control el Señor y pueda darnos ese limpio corazón y que podamos desear, gozarnos estar con Dios. Porque si no lo entregamos cada día y nuestros deseos están hacia el mal, nos perderemos este gran privilegio de ver a Dios. Deseemos, busquemos la obra milagrosa de Dios. Y el Señor nos desea ayudar. Como hemos visto aquí al final, su misión fue ayudar a los necesitados. Dios también te busca. Y Dios quiere hacer esa obra completa como le hizo en Enoch, como hemos escuchado. Dios bendiga su palabra y cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan en el estudio de esta lección para que podamos experimentar esa obra milagrosa de tener ese corazón transformado y tener el gozo de ser bienaventurados, dichosos, felices, porque somos de limpio corazón. Y un día muy pronto veremos a nuestro Dios. Dios bendiga a todos nuestros hermanos en mi deseo y oración. Amén. Amén.